Hola a todos, bienvenidos al canal, a Street Art Málaga, donde acercamos el arte urbano y el graffiti a todos los públicos. Ya en el canal hemos traído diferentes vídeos sobre tutoriales de cómo hacer un primer graffiti, cómo hacer el abecedario, cómo hacer pixel art. También hemos explicado el origen del graffiti y del arte urbano. Y últimamente hemos explicado pues, los tipos de boquilla y los tipos de graffiti existentes. Pero quedaba algo que queríamos explicaros, que eran palabras fundamentales del graffiti. De esta forma vais a poder entender mucho mejor esta cultura y adentraros en este apasionante mundo. Así, en el vídeo de hoy podréis conocer términos como getting up, como chapa, como blockbuster, como muñeco o como pota. Así que lo mejor es empezar. Lo hemos dividido en diferentes juegos de palabras de la A a la Z y esperamos que lo disfrutéis. Así que vamos a ello. Bueno, empezamos con la primera, que es Old City. Old City es como toda la ciudad y lo que se refiere es a un término en el cual ese escritor de graffiti o esa crew, incluso se puede referir a un grupo de escritores que trabajan conjuntamente, luego hablaremos de este término, pues son conocidos en toda la ciudad, de manera que son súper famosos porque su firma o su trascendencia va de una punta hacia la otra. Así que este es Old City. Con este primer término os queremos explicar que muchos de ellos pues vienen en inglés. Entonces iremos traduciendo el término y en algunos casos sí que podremos encontrar un significado pleno en español, pero en otros casos tendremos que quedarnos con el término inglés, ya que la traducción apenas tiene significado o tiene sentido en nuestro idioma castellano, ¿vale? Así que continuamos. Bueno, el siguiente que os traigo es background. Background se refiere al fondo de una pieza y en este caso surgió cuando empezaron los primeros escritores a pintar en el metro y encontraban que no tenían un fondo adecuado, así que tuvieron que crear un fondo de color para sus piezas y en este caso pues se denominó el background. Siguiente palabra, back to back. Back to back se refiere cuando una pared la pintamos de un extremo al otro. Es una pared completa y esto se refiere al término back to back. Cuarta palabra, battle o batalla en este caso. Esto es una palabra que ahora está más de moda con este famoso término de las batallas de gallos, pero en su momento esta batalla se refería a, sobre todo, los combates que podían tener entre diferentes escritores de graffiti cuando se faltaban el respeto o cuando alguno sentía que no estaba al nivel del otro. Podían competir tanto individualmente como por equipos. Así que esto era una batalla. Podía ser una batalla artística o podía ser una batalla de habilidades. Es decir, podíamos hacer de cantidad versus calidad. Siguiente palabra sería bench o right corner. En este caso una traducción fácil sería como la esquina de los escritores. Y este término se tenía porque era un lugar donde se juntaban antiguamente los escritores. ¿Para qué? Pues para compartir experiencias, para compartir cosas que habían aprendido, otros escritores que habían conocido y entonces hacían este procedimiento de juntarse. Por ejemplo, era muy famoso uno que había en Manhattan, en Nueva York, que se llamaba el Writers Corner 188. Es cierto que a día de hoy, pues con las redes sociales ya no tiene tanto sentido este Writers Corner, pero recordamos que es una época en la cual pues no había tanto acceso a la información y era muy importante el boca a boca y poder compartir conocimiento entre ellos. El siguiente es bite. Bite sería copiar el estilo de otro escritor. Es decir, eso sí que es faltarle el respeto porque tú no encuentras tu propio estilo y entonces aprovechas el estilo de alguien para crear uno muy parecido. Así que esto es considerado una falta de respeto y bastante grave dentro del código interno de los escritores de graffiti o grafiteros. Y ahora llegamos a uno de los más importantes, ¿no? que se denomina el Black Book o el Piece Book, dependiendo si es un libro que principalmente se utiliza para firmas o para evolucionar, y luego está tu libro de piezas, ¿no? Que sería este Piece Book, como hemos dicho. Ahí es donde hacemos pues, bocetos, diseños, y es algo que habitualmente se lleva siempre encima. Se pueden tener diferentes Black Book con muchísimos de los diseños que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Otro término sería blockbuster. Este término, que además tiene diferentes acepciones, en el caso del graffiti se refiere a estas letras en gran formato que podemos encontrar principalmente en las autovías o en edificios de grandes dimensiones y que nos permite ser vistos desde largas distancias. Entonces este es estilo blockbuster, es como una pequeña evolución del block letters, digámoslo así, y son letras grandes y cuadradas.
Ahora tenemos uno que se denomina bombing, también se puede decir bombear en español, y sería cuando salgo a la ciudad a llenarla de mi tag, de mi firma, a ponerla por todos los sitios, y a eso se le llama hacer bombing. Ahora vamos con uno que ya hemos explicado en el canal, que sería bubble letter. Bubble letter es un tipo de letra, sería una letra así redondeada, antigua, sencilla en este caso, por eso es la que nosotros explicamos en nuestros tutoriales. Y una curiosidad es que su pionero fue el artista Phase 2, fase 2. Bueno, pues todo no es perfecto en el mundo del graffiti, como bien sabemos, así que a veces pues borran las piezas, porque este arte es efímero también, hay que jugar con ello. Y hay un término que explica este proceso de borrado que se llama buff, y este buff puede ser provocado tanto por autoridades como por entidades privadas, como por particulares que deciden borrarlo. Habitualmente se hace con una manguera a presión y se borra, y esto en el argot grafitero, en la jerga, se denomina buff. Bueno, relacionado con buff, porque empieza con la B principalmente, sería to burn, sería como quemar, y sería como algo que es súper chulo, es decir, una pieza que se sale de la media y destaca sobre el resto, y a veces incluso en Instagram se pone muchas veces el comentario con una pequeña llamita de fuego. Siguiente, ya vamos por el 13, sería cap. El cap también los hemos explicado, es como una boquilla. En este caso pues tenemos diferentes tipos de boquillas, os emplazamos a que veáis el vídeo en el cual contamos, aquí lo tenéis, sobre los tipos de boquillas. Teníamos pues desde las más finitas, que serían las skinny, hasta las más gorditas, que serían las fat. Chapa sería el próximo. Chapa pues es muy sencillo, esto es, los trenes habitualmente estaban hechos de chapa, o los metros, o los vagones de los metros, y entonces pues era pintar sobre la chapa. Uno de los términos estrella y que todos debemos conocer es crew. Crew se refiere al grupo de escritores que trabajan conjuntamente, que incluso en muchos casos no tienen ni por qué pertenecer a la misma ciudad ni al mismo país. Esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces podemos tener una crew en varios países, o puede estar formada por diferentes nacionalidades. Una de las primeras que surgieron fue en Nueva York, y se llamó The Fabulous Five, The Fab Five, y ellos pues fueron de los primeros que pintaron trenes completos. Aquí, por ejemplo, tenemos una que es muy conocida, que es la BBC, que es la Bad Boys Crew. Bueno, vamos con algunos detalles. Por ejemplo, cutting lines. Cutting lines se refiere a una técnica de pintura que se utiliza en el interior de los rellenos de las letras y de los caracteres. En este caso, para obtener unas líneas más finas, más delgadas que las habituales. Eso sería el cutting lines. Luego teníamos un término sencillo que sería dope. Dope sería como muy guay, muy chulo, muy rompedor, que realmente es bueno, ¿no? Esto sería un dope. Y luego tendríamos lo que son los drips. Los drips serían estas gotitas que aparecen en algunas piezas de graffiti, que son unos goteos que están hechos expresamente, voluntariamente. Sin embargo, también se asocia a veces los drips con lo que hacen los principiantes o toys, luego hablaremos de ellos, en los cuales pues parecen que involuntariamente van dejando estas pequeñas gotas porque todavía no tienen dominio de lo que es el spray o del aerosol. Así que los drips tienen una doble acepción. Otro término interesante que se utiliza en muchas piezas de graffiti sería fade. Fade sería como desvanecer, mezclar, y en este caso son efectos que podemos aplicar en nuestras piezas de graffiti. Otro relacionado con la F sería fame o fama. En este caso es cuando ya somos muy conocidos en la ciudad. Hemos dicho que podría ser All City, en toda la ciudad, y luego pues está también lo que es fame o el Hall of Fame, es decir, un sitio donde nos muestran un poco de respeto por toda la labor que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Al final también es parte de la cultura del graffiti, ser cuanto más reconocido mejor, y tener esta fama pues siempre es interesante para los escritores. Bueno, vamos por la 21. La 21 es fill. Fill es sencillo, es la traducción directa, que sería rellenar, y sería pues el color interior que dejamos dentro de una pieza. Habitualmente es un color sólido, digamos un color constante, que dejamos dentro de, como hemos dicho, una pieza de graffiti en la calle. Uno que es muy interesante es getting up. Getting up sería como ponerse en pie, sería como levantarse, pero realmente aquí la idea es
lo que quiere hacer un escritor de graffiti. Es decir, yo me levanto para trabajar, para dar lo máximo de mí y para ser lo más conocido posible. Así que sería ese término de getting up. Luego uno, que no tiene nada que ver con esto, que sería going over o tachar. En este caso pues es un poco un término que hablaremos luego, que es pisar. Pues en este caso es tachar la obra de otro artista. Evidentemente pues falta de respeto, va un poco en la línea también que hemos dicho antes de copiar, y no está bien visto dentro del código interno de los escritores. Luego Hall of Fame, que acabamos de hablar un poquito de esta fama. El Hall of Fame puede estar determinado hacia el conjunto de escritores que son muy famosos en la ciudad, o también se puede denominar hacia ese sitio mítico que ha estado protegido por el tiempo, que permanece todavía y ha tenido mucha relevancia en la ciudad. Entonces esto sería como el Hall of Fame de una ciudad determinada, que incluso puede haber varios. Ahora un sitio que es un poco peculiar sería un Heaven Spot, que sería como el lugar del cielo. Es un lugar alto, ¿no? Que está situado en un sitio que no es fácil de acceder. A veces necesitamos escalar o necesitamos unos medios adicionales, y la curiosidad viene del nombre porque dice que si caes desde aquí puedes ir al Heaven, puedes ir al cielo. Entonces de ahí viene este Heaven Spot. Luego Insides. Insides se refiere cuando pintamos dentro de un tren o de un vehículo privado. Al principio era solo dentro de los trenes subterráneos, entonces si pintabas dentro del vagón pues era un inside, y ahora sin embargo ya se refiere también a la forma genérica de pintar en otros medios de transportes y hacer insides. Otro término clave es el término de king o rey. Pues esto ya es alguien que ha alcanzado una fama y se le considera el rey de una zona, de una línea, de un momento determinado o incluso de una ciudad. Antiguamente esta asociación de king o de rey venía acompañada de que en su firma ponía una corona para ponerse como rey respecto a los demás. Así que esto todavía se mantiene en este tiempo inicial. Cuando alguien conquistaba una línea completa de metro, pues era el rey de la línea. Entonces era el King of the Line y luego el número que correspondiera. Bueno, diferente, no es exactamente el graffiti tradicional, sino que sería un graffiti más iconográfico y sería el término muñeco. Este término muñeco, también llamado keko o carácter, son dibujos que acompañan a las piezas. Esto lo vamos viendo cada vez más y pueden ser personajes, pues caricaturas, tomadas de la literatura, de un libro, de la televisión o de la cultura muy conocida. Así que pasamos de las letras, las dejamos apartadas y empezamos a colocar muñecos para ser reconocidos. Ya decimos que esto está un poco en el límite, que sería el graffiti iconográfico, pasando casi hacia el arte urbano. Dentro del arte urbano, precisamente, pues tenemos otro término que se emplea mucho, que sería el mural, que también aplica al graffiti, ¿no? Un mural pues sería uno grande, ¿no? Que hemos hecho, una pared muy grande en la cual pues pueden participar incluso varios escritores de graffiti, pueden participar una crew y puede ser complementada con el tiempo. Ya os digo que está habitualmente más relacionado con el arte urbano, pero dentro del graffiti también tiene sentido, pues 2 o más piezas con o sin personajes, pues se denomina mural y se caracteriza por el gran formato. Otro término clave en el mundo del graffiti sería old school, que seguramente lo hayáis escuchado o lo podéis escuchar en un futuro. Se refieren a los primeros grafiteros que existían. En este caso, cuando se habla de old school en general, sin especificar, pues se refiere desde los años 70 hasta mitad de los 80 aproximadamente, pero también en todas las ciudades se habla siempre de una old school, y eso es porque son los pioneros en esa ciudad. Aquí nosotros estamos en Málaga, está muy cerca también Granada, y digamos que estos pioneros fueron a principios de los 90, casi terminando los 80, cuando empezaron esta old school, los primeros grafiteros aquí en nuestra ciudad. Siguiente término sería one-liner. One-liner sería pintar tu tag sin levantar el trazo, sin levantar la mano. Es decir, ya hablamos de un nivel más avanzado, conseguimos que todas las letras en el tag estén entrelazadas o conectadas. Así que one-liner, eso es un buen reto para hacer. Luego tendríamos outline o powerline, también llamado. Este es un término que se utiliza para referirse a la línea exterior que perfila el contorno de las letras, y con esto conseguimos que pues separarlas del fondo. En este caso también se puede hacer a letras que podemos hacer dentro de un black book o del peace book,
Entonces en este libro pues podemos entrenar este outline, pero principalmente ya os digo sería para las líneas que hacemos en el exterior de una pieza de graffiti, para diferenciarla del fondo. Luego tendríamos el término panel o panel, también conocido como window down, que sería una modalidad de pieza que se hace principalmente en el vagón de los trenes, ocupando el espacio. ¿Desde dónde? Pues si se llama window down, desde las ventanillas hacia abajo. Ahora tenemos otro término muy conocido que seguramente habéis escuchado, que sería la pieza o el piece. En este caso pues es una pintura de graffiti. Básicamente es como una abreviatura del término masterpiece, que sería una obra maestra, una obra muy grande. Pues en este caso es la pieza, y habitualmente pues se utiliza mucho en graffiti, y suelen tener pues 2-3 colores desde ahí para que se le considere una pieza. Si no, pues podría ser otro de los tipos de grafitis que hemos dicho en otros vídeos o incluso en el mismo de hoy. Luego un término que ya hemos hablado un poco, que sería pisar. Hemos hablado antes de tachar, hemos hablado de copiar. Pues pisar es cuando le haces algo encima a una obra que no es tuya, a una pieza ajena, ¿no? Y pues evidentemente creas una falta de respeto hacia el otro escritor, y puede surgir una batalla, o puede ser que esa persona quiera pisarte también a ti. Así que hay que tener cuidado con pisar. Luego otro término muy conocido, ya vamos por el 36, sería el plata, o llevar platas, o hacer platas. ¿Qué es esto? Pues no es más que pintar de ese color. Coger un spray de color plateado y pintar en la calle con él. Es una forma rápida de poder cubrir la pared, de poder incluso pisar a otros escritores, y entonces con este se consigue la máxima visibilidad. De hecho, en muchos casos, cuando veamos platas, se tratan de grafitis más recientes que el resto. Un término clave también sería el roll call. El roll call sería la lista de grafiteros que han participado en una misma pieza. Entonces, cuando veamos escritos una lista muy grande de personas, y habitualmente escritas por el mismo escritor, eso es un roll call. Incluso pueden pertenecer a la misma crew o a diferentes. Otro término sería el serigraffiti. Serigraffiti sería un término empleado para estar casi a caballo con el arte urbano, porque es la pieza, digamos la pintura que hemos hecho con stencil o con plantilla. Ya hablaremos más detalladamente de términos del arte urbano. Otro que también está ahí casi llegando al street arte urbano sería el sticker, pero el sticker también podemos encontrar por la calle algunos que no son propiamente la iconografía del artista, sino que son del tipo hello my name is, o hello my tag is, o hola mi nombre es. Entonces este sticker también pertenece a la cultura del graffiti, y dentro pues se pondría el tag que pertenece al artista o artistas en este caso. Término básico en el graffiti, número 40, sería el tag. El tag sería la firma, es la forma más básica que existe en el graffiti, y sería la firma realizada con rotulador, con aerosol o con spray. Así que ese es su logo, su firma, la manera en la que nos identifica. Luego tendríamos el estilo 3D, ahora vamos a hablar de varios estilos. En este caso sería un estilo tridimensional, que a veces se incluye como un efecto adicional en letras más básicas, o llegó a una evolución, que es lo que se llamó el wild style, que ahora después hablaremos un poquito de él, donde la complejidad es mayor todavía. Bueno, el siguiente es muy conocido, que sería el throw up o la pota. En este caso es un tipo de grafiti que está caracterizado por ser muy rápido. En estos casos también, para evitar ser perseguidos, se suele hacer poniendo un fondo y luego poniendo una línea exterior, y utilizar uno o dos colores, no más. Incluso en algunos casos estas potas, estos throw-ups, incorporan símbolos de exclamación para llamar la atención dentro de la misma. Luego tenemos otro que es top to bottom. Top to bottom, traducción directa, de arriba hasta abajo. Digamos que estamos pintando un tren, cuando se pintaban sobre todo trenes en Estados Unidos, y era uno de los retos, era hacer este top to bottom y pintar completamente el vagón del tren. Bueno, 44 sería el toy. El toy sería el novato, el que está empezando en el mundo del graffiti, que no tiene todavía un estilo definido, no tiene un estilo bueno, y entonces un poco el hazme reír del resto sería este juguete, sería este toy. Seguimos con under. Under es una palabra que sobre todo la he escuchado en Latinoamérica.
viene referida a estos lugares abandonados que son muy buenos para pintar. Incluso este propio under debajo sería para referirse a los puentes de las zonas inferiores donde se podía pintar, así que se emplea mucho en la zona de Latinoamérica. Wild Style. Wild Style es otro tipo de graffiti del cual hemos hablado también en el canal, en el vídeo tipos de graffiti, y sería este estilo salvaje, este estilo en el cual las formas ya están entrelazadas, es mucho más difícil de llevar a cabo, ya requiere más experiencia para empezar a hacer este tipo de piezas o incluso entrenar en nuestro Black Book con este Wild Style y con muchas flechas en este caso y diferentes colores. Luego algunos de trenes que nos quedan, iniciando la recopilación de términos antiguos del graffiti. En este caso sería un white train, sería un tren blanco, que a lo mejor a día de hoy tiene menos sentido, pero se utilizaba mucho porque eran estos trenes blancos o vírgenes, donde todavía no se había pintado, y entonces se buscaba, y era uno de los objetivos principales, era encontrar un white train para poder pintarlo. Relacionado con esto tenemos el whole car o el vagón completo. Otro de los principales objetivos, pues intentar ir a las vías del tren y pintar entero, top to bottom, preferiblemente, o window, como hemos dicho antes, window down, intentar pintar este vagón del tren. De esa manera, pues nuestro tag, nuestra pieza, sería visible en toda la ciudad conforme el tren se pusiera en marcha. Además nos creaba esa fama, esa notoriedad al verlo muchísimas personas. Relacionado con esto hemos dicho el whole car, que sería el vagón completo, y luego teníamos el whole train, obviamente, que sería pintar el tren completo. Esto ya era el mérito más absoluto, y en la época de inicio del graffiti, en los años 80 en Nueva York, como bien sabéis, os contamos en el vídeo del origen del graffiti, esto era uno de los grandes retos que tenían todos los escritores, todos los artistas, era intentar hacer esta pieza completa, bien de vagón o bien de tren completo. Y por último, la número 50, pues es otra muy común que seguramente habéis escuchado, además lo hemos comentado durante el vídeo, que sería writer o escritor de graffiti. Sería aquel que pinta graffiti, aquel que sale a la calle a pintar, a bombardear, a pintar su tag o a hacer sus piezas. Entonces esto se denomina un escritor de graffiti o writer. Hasta aquí las 50 palabras. Sé que el vídeo es un poquito más denso y más largo que lo habitual, pero creo que era útil y era buena idea recopilar todas estas palabras juntas. Incluso hay más, así que os podemos hacer una segunda parte si vemos que estáis interesados en este vídeo, lo apoyáis, le dais a like o dejáis el comentario aquí abajo. Pero hay algo más, porque tenemos un bonus de una palabra que a lo mejor habéis escuchado varias veces o la habéis leído incluso en la ciudad, que es ACAB, A-C-A-B, que es no más que un acrónimo de All Cops Are Bastards, y se refiere a que todos los policías son unos bastardos, son malas personas. Y esto se empleaba para hacer un movimiento social de protesta contra la policía, incluso contra las propias ciudades, y se acompañaba en muchas ocasiones con una numeración que era el 1312. Entonces se podía encontrar ACAB, bueno, se encuentra a día de hoy de hecho, ACAB 1312 o solo 1312 o solo ACAB. ¿Por qué la numeración? Pues la numeración hace referencia al orden de estas palabras en el alfabeto. Entonces sería la A el 1, la B el 3, la A el 1 otra vez y luego la B el 2, como hemos dicho. Así que ese era un bonus especial, está presente en nuestra ciudad, aquí en Málaga también lo tenemos en muchísimos sitios, en muchísimas piezas, en muchísimos tags, y queríamos darla como un bonus extra para todos aquellos que os habéis quedado hasta el final. Bueno, ahora sí, llegamos al final, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Como hemos dicho, cualquier comentario o sugerencia nos las podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios, darle a like que nos ayuda y sobre todo suscribiros, porque así no os perderéis ninguno de nuestros nuevos vídeos, que viene contenido muy interesante al canal y seguramente venga otro vídeo sobre términos, pero en este caso del arte urbano o la parte 2 de vocabulario en el graffiti. Sin más, un saludo, muchísimas gracias, nos vemos pronto.